segmento pasado le conversábamos acerca de la Evaluación Nacional de Riesgo y sobre los resultados obtenidos en esta evaluación en lo que se conoce el primer módulo, el primero y segundo módulo que se conocen como amenazas y debilidades. Conversábamos de las falencias, de las carencias que habían sido detectadas, entre ellos, ¿verdad? La falta de tipificación de algunos delitos precedentes, la inexistencia por parte de las autoridades y en los mismos sujetos obligados de estadísticas que permitieran poder evaluar, poder identificar, medir y mitigar el riesgo de lavado de activos. No que las informaciones no estuviesen, lo que no estaban explotadas o no se explotaban las mismas con esta orientación que es la de la prevención del lavado de activos y que surge, ¿verdad?, la necesidad de explotar esta información para poder hacer lo que es su análisis de riesgo que recomienda la recomendación número 1 del Grupo de Acción Financiera. Dado estos resultados, ¿verdad?, entonces se fueron recomendando lo que eran las medidas mitigantes a estos hallazgos, a estos riesgos detectados. Por ejemplo, se hablaba de la modificación de la Ley 7202, por todo es sabido, en el año 2017 hubo una modificación a esta legislación donde entre otras cosas, se incluyeron los delitos precedentes que se habían identificado que no estaban en nuestra legislación. Pero lo más importante de esta nueva legislación es que se pasó de una legislación anterior que era puramente penal a una ley más preventiva, donde se desarrolla todo lo que es el proceso de prevención del lavado de activos, todas las obligaciones que deben tener los sujetos obligados para prevenir este delito, que anteriormente pudiesen haber existido, pero estaban basados más en lo que eran las circulares y las normativas emitidas por los reguladores, que hasta ese momento, en realidad en el año 2014, el único regulador que tenía un rol preponderante en esta materia era la Superintendencia de Bancos. Entonces se hizo esa modificación de esa ley tomando en cuenta las distintas disposiciones de estas recomendaciones, la evaluación, las falencias que habían sido detectadas en la evaluación, en la tercera ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera del Caribe, y todas esas debilidades entonces se plasmaron en esta nueva legislación. Ley esta que en la cuarta ronda de evaluación que fue llevada a cabo a principios del año 2018, desde el punto de vista de cumplimiento técnico, nuestro país salió muy bien parado con la mayoría de las recomendaciones cumplidas o mayormente cumplidas, con muy pocas, si hubo, no cumplidas o parcialmente cumplidas. Entonces también como medida se estableció, habíamos hablado de la falta cometida o la debilidad que se había detectado de que muchos de los delitos precedentes incluidos en la legislación anterior, aunque eran considerados delitos precedentes, cuando el Ministerio Público sometía a personas por la violación a estos delitos, no incluía un proceso de investigación financiera que le pudiese ayudar a determinar si era posible incluir en el mismo el lavado de activos o la violación a la ley existente en ese momento, que era la Ley 7202. Entonces, para cubrir esta debilidad, se recomendó que se estableciera como política criminal por parte del Ministerio Público, en este caso su máxima autoridad, que es la Procuraduría General de la República, se estableciera como política criminal que para todos aquellos casos de delitos precedentes se hiciese obligatorio el hacer una investigación financiera paralela para determinar la posibilidad de incluir el delito de lavado de activos dentro de la acusación. Habíamos señalado también que para mitigar la dispersidad de la información que existía en las autoridades competentes, principalmente en lo que era en el proceso judicial, en el Ministerio Público, ¿verdad?, que todas esas informaciones que estaban disgregadas en distintas fiscalías
se centralizaran en su órgano central, en su órgano rector, que como ya dijimos es la Procuraduría General de la República, y que ésta elaborara una matriz para la recopilación de esta información que le permitiera, ¿verdad?, su explotación para ser utilizado en este tipo de herramientas y poder, en base a eso, poder también establecer políticas criminales para la prevención del delito. Ver qué sector pudiese estar el más implicado, pudiese estar siendo más utilizado como vehículo para el lavado, qué fallas incluso había en los mismos procesos judiciales, la necesidad de herramientas tal vez que hubiese que implementar, de tecnologías, de instrumentos incluso para la investigación que facilitara todo este proceso que debe llevar a cabo el Ministerio Público. Sin esas informaciones, entonces no podemos decir que tenemos una verdadera política de combate contra el crimen organizado. También tomar las medidas de cada vez que se fuese decomisado o incautado algún tipo de bien, el mismo fuese tasado, evaluado, para poder determinar su valor y también poder determinar qué peso económico tiene este flagelo dentro de lo que es la economía de la República Dominicana. En cuanto habíamos hablado también que para medir la debilidad y la amenaza, se mide también lo que es la vulnerabilidad sectorial total, o sea, se van de manera general cuál es la debilidad que tiene el país en los distintos sectores que son considerados sujetos obligados. Y para esto entonces se fue haciendo módulos individuales de cada uno de estos sectores, como ya señalamos. Se hizo en el módulo 3, se analizó lo que era el sector bancario, en el módulo 4 analizamos lo que era el sector de valores y su nivel de riesgo, las debilidades que pudiesen existir en cada uno de estos sectores. Se evaluó también lo que es el sector seguro, que es bueno aclarar que en nuestra legislación en ese momento, en la ley 7202, se veía como una actividad no financiera, pero si incluso analizamos la legislación, la ley monetaria, el mismo código monetario, sí el sector seguro es considerado parte de lo que es el sistema financiero. Y en este módulo se hizo una especie de híbrido, porque el módulo lo incluye como se espera en el sector financiero, pero en nuestro país lo veía como una actividad o profesión no financiera designada. Entonces, también se evaluó, en el módulo 6 se evaluó otras instituciones financieras. En estas vemos las cooperativas, vemos los agentes de cambio y remediadoras, las corporaciones de crédito y aquellas entidades fiduciarias que no están vinculadas o ligadas a lo que es a una institución financiera. Entonces, en cuanto a la debilidad sectorial, ¿verdad?, fue impactado positivamente por los resultados que tuvo principalmente el sector financiero y el sector de valores, cuando se evaluó individualmente, para la debilidad sectorial total se toman en cuenta todos los resultados, y a esto, al tener unos buenos resultados, impactó de manera positiva en el nivel de riesgo en general otorgado a que fue de un riesgo medio, y fue impactado negativamente por los resultados obtenidos en el área de las instituciones tales como las cooperativas, las asociaciones o profesiones no financieras designadas y los medios de pago basados en lo que es la nueva tecnología. Estas fueron las que peores resultados tuvieron en esta evaluación. La falta de estadística o el procesamiento de la información de una forma que permitiese medir el riesgo en base a la metodología del Banco Mundial conllevó que muchas de las variables que fueran evaluadas
se usara un método empírico basado en la experiencia y las apreciaciones de los integrantes de los distintos grupos de trabajo. Pero esto no quiere decir que impactara la calidad del resultado que se tenía, porque las informaciones se obtuvieron directamente de los mismos involucrados en el sistema. Lo que no se tenía esa información explotada, analizada, y hubo que recurrir, ¿verdad?, a la experiencia del mercado, cómo se actúa en el mercado, lo que se había visto, las tipologías que se habían visto. Y esto es lo que se utilizó en la mayoría de los distintos módulos que fueron analizados. Como le habíamos señalado, en el módulo 3 vimos todo lo que tenía que ver con el sector bancario, que terminó al final con un riesgo de nivel medio, y las deficiencias detectadas fueron básicamente muy orientadas a lo que era la supervisión, a la calidad de la supervisión en ese momento, donde existían escasos procesos administrativos sancionadores de las faltas por incumplimiento a las medidas de prevención de lavado de activos que deberían aplicar o implementar las entidades de intermediación financiera. También se vio impactado negativamente por ese efecto disuasorio que debe tener todo proceso sancionador, ya que se diluía por dos situaciones, ¿verdad? El bajo monto de las multas que contemplaba la ley en ese momento, y las pocas sanciones que existían o que se habían impuesto no se hacían públicas. Entonces también se pierde lo que es el efecto disuasorio que lleva todo este tipo, o lo que persigue, que tiene como objetivo toda sanción administrativa. Es lograr, ¿verdad?, que a la persona que se le imponga por el monto o por el riesgo reputacional que conlleva su aplicación, se vea disuadido de cumplir con las medidas preventivas, y que no diga, bueno, me sale más barato y me sale mejor no cumplir y pagar la multa y problemas resueltos. Mientras que si tenemos unas sanciones administrativas fuertes como las que se contemplaron en la nueva legislación, y aparte de eso, estas sanciones cuando son implementadas se hacen públicos, conlleva también a que el sujeto obligado piense en lo que es su riesgo reputacional, lo que conlleva que sea sindicalizado, a que él tiene pocas medidas o tiene muchas debilidades considerables en lo que es el proceso de prevención del lavado de activos. Esto conllevaba también una discusión, una contrapropuesta de los sectores, principalmente del regulador, que decía, bueno, lo que pasa es que si yo hago esas sanciones públicas, entonces puedo crear una situación de inestabilidad en el sistema. Pero la verdad, no consideramos que en realidad este sea el efecto lógico que pudiese tener un proceso sancionador, porque vemos como en otros países se han impuesto sanciones, son públicas, se han puesto sanciones millonarias, y claro, esas sanciones pueden llevar a la quiebra de esa entidad, pero fortalece todo lo que es el sistema preventivo y todo el sistema en las demás instituciones, y las demás instituciones o sujetos obligados procuran entonces, para no verse en esa situación que pudo haber creado la quiebra de su competencia, no verse como decimos aquí, en ese espejo, y tomar entonces las medidas y poner, también como decimos aquí, la barba en remojo. Otro efecto, otra deficiencia que existía en ese momento en el sector financiero, en el sector bancario, era la imposibilidad o la falta de un registro o de la forma de determinar lo que es la identificación del beneficiario final. Como todos sabemos, las recomendaciones del GAFI llevan o desarrollan todo un proceso para identificar el beneficiario final de la operación o de esa persona jurídica con la que estamos actuando, porque no es
no es identificar a la persona jurídica únicamente, sino la persona física que está detrás de esta persona jurídica, que es la que la controla y es la que puede estar vinculada al proceso de lavado de activos. También otra de las debilidades detectadas en el sector bancario fue la falta de jerarquía de lo que es la figura o el corazón de la prevención del lavado de activos en un sujeto obligado, que es el oficial de cumplimiento. En muchas entidades este oficial de cumplimiento lo que ocupaba era una simple posición de una gerencia, sin recursos, sin personal, sin herramientas para poder llevar a cabo lo que es todo este mecanismo de prevención que deben ser implementados en los sujetos obligados. Los productos que con mayores riesgos resultaron de esta evaluación fue precisamente las transferencias internacionales y la banca electrónica, entendiéndose como banca electrónica las operaciones realizadas por Internet Banking. En ese momento, dado a los pocos avances tal vez tecnológicos que existían o que existían en el país, se veían este tipo de las operaciones del Internet Banking, como no son realizadas presencial, se le veía un riesgo inherente a este tipo de operaciones, pero ya sabemos que no necesariamente porque la operación se esté realizando de manera no presencial debe ser satanizada como que es de alto riesgo, sino que la entidad debe implementar en este tipo de operaciones todas estas herramientas nuevas que existen para mitigar el riesgo, como es por ejemplo el uso de la inteligencia artificial y el machine learning. Con riesgo medio de productos con riesgo medio tenemos los depósitos realizados por las personas jurídicas, el servicio de gestión de fideicomisos, las cuentas corresponsales, los productos de créditos para grandes empresas y basado en estos riesgos se recomendaron mitigadores tales como mejorar lo que es la supervisión variando el enfoque. O sea, ese enfoque que normalmente se tenía en ese momento por las autoridades supervisadas solamente dirigidas a detectar incumplimiento de normas prudenciales, que ese enfoque fuera variado y también fuese incluido lo que es la evaluación o de la prevención o cumplimiento con las disposiciones de prevención de lavado de activos. También mantener actualizadas las informaciones de las personas jurídicas en los registros mercantiles y facilitar el acceso a esta información por parte de los sujetos obligados. Claro, porque si estamos exigiéndoles que a los sujetos obligados que identifiquen al tercer beneficiario, debe dárseles las herramientas, los mecanismos para que ellos puedan determinar que en realidad y verificar que las informaciones que están suministrando su cliente en realidad se corresponde a lo que está en el registro mercantil. Muchas veces las informaciones en este registro estaban en ese momento estaban desactualizadas porque las mismas personas jurídicas no se encargan cada vez que hacen un cambio o algo de registrar la documentación necesaria que por ley le exige a toda entidad comercial de registrar para que fuese oponible a terceros en el registro mercantil. Y también como medida de mitigante se recomendaba el continuar con la implementación de todo lo que es el uso de herramientas electrónicas para el monitoreo de operaciones. Todavía en esa época muchas entidades, principalmente aquellas que no tenían mucho volumen de operaciones o transacciones, pero sí como que eran entidades financieras, hacían todo este proceso de análisis y de reportería y de monitoreo de operaciones de sus clientes de manera manual. Y fueron surgiendo herramientas, soluciones tecnológicas como la RegTech, la FinTech y estos que van ayudando al cumplimiento de las medidas de prevención.
y cumplir con toda lo que es la parte, exigencia de de las regulaciones de cumplimiento. El próximo módulo que fue analizado fue el módulo de valores, que este módulo tuvo un riesgo medio-bajo. Fue el módulo que fue el sector que con menor riesgo salió en el proceso, en esta evaluación nacional de riesgo. Todavía era un mercado en ese momento incipiente y solamente tenía preponderancia, dado a su tamaño y al volumen de operaciones, lo que eran los intermediarios de valores. En ese momento todavía no estaban muy aunque existían, todavía no estaban operando los fondos, los distintos fondos, las otras posibilidades de interactuar, los otros tipos de productos que existen en el sector valores. Pero sobre el sector valores y los demás sectores seguiremos conversando en el próximo segmento.